¿Cómo están, estimados estudiantes? Nos encontramos en la semana 4, donde vamos a ver los temas de relaciones binarias y funciones. Vamos a ver primero lo que son las relaciones binarias. Una relación es la correspondencia de un primer conjunto, llamado dominio, con un segundo conjunto recorrido que se denomina como rango. De manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el conjunto de llegada y la regla mediante la cual se asocian los elementos. Entonces, ¿qué son los conjuntos? Intuitivamente, un conjunto es una lista, colección o clase de objetos bien definidos. Ya habíamos visto dentro de la teoría de conjuntos que eran los conjuntos, donde podíamos tener eh, diferentes elementos como números, personas, letras, nombres, ríos, etcétera. Usualmente los conjuntos se representan con una letra mayúscula y habíamos visto con de letras del alfabeto. Llamaremos elemento a cada uno de los objetos que forman parte de un conjunto. En este caso se representa por letras minúsculas. Y tenemos que existen dos conjuntos que son especiales, las cuales son el conjunto universal, que es el conjunto de todas las cosas sobre las que estemos tratando. Se trata por la letra U, que viene a ser el universo, y el conjunto vacío, que viene a ser el conjunto que no tiene elementos, que se denota por el, el símbolo o con una tachado, ¿no? Entonces, vamos a definir también lo que es un par ordenado. Un par ordenado es un conjunto de dos elementos en donde se distingue el orden que ocupa cada uno de ellos, designándoles como primer y segundo componente del par ordenado. Si los componentes del par son, por ejemplo, A y B en ese orden, entonces se denota como en A, punto y coma, B. Y se lee el par ordenado de componentes A y B. Pero, ¿qué podemos decir de un par ordenado? ¿Por qué decimos que un par ordenado es un conjunto? Pues sabemos que en los conjuntos no se distingue entre el orden de sus elementos. Entonces, ¿cómo introducimos la noción de orden para definir un par? Para dar significado a lo que estamos planteando, formamos un par ordenado que queda definido de la siguiente manera. Tenemos que A y B, o el par ordenado de componentes A y B, es igual a los elementos A y B. Entonces vamos a ver algunas de las operaciones que se pueden hacer dentro de los conjuntos, como por ejemplo producto de conjuntos. Tenemos dos conjuntos A y B, cualesquiera, donde el producto de A por B es el conjunto de todos los pares ordenados de A y B. Quiere decir que A por B va a incluir a los elementos X y Y, donde X pertenece a A y Y pertenece a B. Por ejemplo, si el primer conjunto está formado por Karina, Ángel, Wilber y Jenny, el segundo conjunto son los cargos que pueden ocupar, por ejemplo, presidente, secretario y tesorero. Entonces el producto del primer conjunto por el del segundo conjunto sería, si tenemos Karina, por presidente tendremos Karina y presidente, Karina y secretario, Karina y tesorero. Luego vamos por el segundo elemento, que sería Ángel presidente, Ángel secretario y Ángel tesorero. Y seguido por Wilber presidente, Wilber secretario, Wilber tesorero. Y finalmente Jenny presidente, Jenny secretario y Jenny tesorero. Entonces pasamos a lo que es la relación binaria. Dado dos conjuntos, bueno, A y B en este caso se denomina la relación binaria de A en B, o la relación entre los elementos de A y B, a cualquier subconjunto de su producto cartesiano A por B. Es decir, en este caso tenemos la relación de A en B, como podemos ver acá. Entonces podemos decir que A pertenece a B. Entonces, si queremos denominar la dominio y rango de una relación, podemos ver, ¿no? El conjunto partida, donde están incluidos todos los elementos que pertenecen al primer, en este caso conjunto,
y al punto de llegada que vienen a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto de llegada que sería el conjunto rango. Y pasamos a lo que son funciones. Entonces, entonces viene a ser la relación que hay entre lo que estamos analizando. Como por ejemplo el volumen de una esfera está en función del radio que éste tenga. Quiere decir que el volumen de una esfera va a depender del radio que tenga la esfera. Entonces vamos definiendo, dados dos conjuntos no vacíos, en este caso A y B, quiere decir que ambos pertenecen a un universo, y una función f de A en B. Quiere decir que la función de A en B sería la forma como nosotros lo definimos. Es una relación binaria entre los elementos de A y B, de tal manera que cada elemento del conjunto partida, en este caso A, le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada, en el caso de B. Entonces se define una función de A en B como un conjunto de pares ordenados dentro de X y Y, tal que cada elemento de X pertenezca a A y que existe un único elemento de Y perteneciente a B. Entonces podemos decir que la función de A en B es igual a la función que pertenece a los conjuntos multiplicados de A por B. Y también podemos decir, ¿no?, que X y Y pertenecen a la función y X y Z pertenecen a la función, entonces Y es igual a Z. Entonces podemos ver acá un ejemplo de los siguientes esquemas, cuales no cumplen con la definición de función. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, donde los elementos, existe una relación binaria entre los elementos de A y los elementos de B. Como podemos ver ahí, solamente A está en función en este caso el elemento M está en función de 3, el elemento N está en función de 8, P está relacionado con 7 y Q está relacionado con 5. Como podemos ver en el ejemplo de la derecha, hay un elemento que se relaciona dos veces, que es E, se relaciona con 8 y con 5. Por lo tanto, esta no es una función. Entonces, para denotar f es una función de a en b, se escribe de la siguiente manera, la notación. Y hay que tener diferentes observaciones, como una función puede ser representada mediante pares ordenados, es decir, x punto y coma y, donde el primer x viene a ser el primer componente y y viene a ser el segundo componente. O mediante una fórmula denominada regla de correspondencia, que viene a ser y es igual a función de x, donde tenemos que y viene a ser la variable dependiente y función de x viene a ser la variable independiente.